Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública que corresponde al día de hoy, 20 de marzo de 2019. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia y verifique el quórum. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias y 0 inasistencias. Solicito a los presentes ponerse de pie. Al existir el quórum, siendo las 15 horas con 13 minutos del día de hoy, 20 de marzo del año 2019, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día para esta sesión. Con mucho gusto, comisionado presidente. Como punto número 1, tenemos lista de asistencia y declaración del quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 4, lectura de la correspondencia recibida en su caso. Punto número 5, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de marzo de 2019. Punto número 6, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. 6.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 1522/2018-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. 6.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 1522/2018-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. 6.3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 1537/2018-P1 promovido en contra de la Secretaría de Movilidad. 6.4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 1540/2018-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. 6.5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 019/2019-P1 promovido en contra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 6.6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 034/2019-P1 promovido en contra de la Secretaría de Educación. 6.7. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 130/2019-P1 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Muy bien, gracias. De nada. Como punto número 7, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. 7.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 1529/2018-P2 promovido en contra de la Secretaría de Educación. 7.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 1532/2018-P2 promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 7.3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 1535/2018-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 7.4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 1538/P2 promovido en contra de la Secretaría de Movilidad. 7.5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 1541/2018-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. 7.6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 1544/2018-P2 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. Gracias. De nada. Como punto número 8, proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. 8.1, discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI 012/2019-P3 promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal del PAN.
8.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/15/2019-P3 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. 8.3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/18-18-19-P3 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. 8.4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/21-2019-P3 promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. 8.5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/45-2019-P3 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. 8.6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/54-2018-19, es lo correcto, ¿no? Es 2019. 2019-P3 promovido en contra de la Secretaría de Movilidad. 8.7. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/60-2019-P3 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco. 8.8. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/75-2019-P3 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Como punto número 9, asuntos generales, y como punto número 10, clausura de la sesión y cita para la próxima. En relación al punto 3 del orden del día, solicito al secretario ejecutivo someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto que se acaba de dar a conocer. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día señalado por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado, comisionado presidente, con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. El punto 4 del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso de la correspondencia y en virtud de no haber recibido documentación dirigida al Pleno, solicito se dé por desahogado este punto para continuar con el desarrollo de la sesión. En el punto 5 del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de marzo de 2019, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este Pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa y lectura y aprobación del acta que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa, la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de marzo del presente año con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al desahogo del punto 6 del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz honorable comisionada para conocer los proyectos de resolución a cargo de su ponencia. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Leida. Tere Luna. Perdón, buenas tardes a los asistentes. Gracias por estar con nosotros. Presento a consideración del Pleno 7 proyectos de resolución que fueron elaborados en la ponencia a mi cargo. El primer recurso es el identificado con el número 1522-2018, que fue interpuesto en contra del Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco. A este sujeto obligado se le requirió lo siguiente. Con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito atentamente a esa área de transparencia del Ayuntamiento de Tenosique un informe pormenorizado de todos y cada uno de los programas de apoyo a adultos mayores y madres solteras. Me interesa saber en específico los padrones de beneficiarios. Como podemos advertir, el particular fue muy específico, quiere saber cuáles son los programas de apoyo que están dirigidos a adultos mayores, madres solteras y específicamente los padrones de beneficiarios. A pesar de ser una pregunta clara, el sujeto obligado previno al solicitante al señalarle que su petición era obscura y que era confusa. El particular atendió el pedimento de aclaración en los mismos términos que la solicitud. Y ahora sí el sujeto obligado comprendió la pregunta, admitió a trámite la solicitud y en esta tramitación dio a conocer a través de la Dirección de Atención Ciudadana 5
listados o padrones de beneficiarios. Así señaló que dentro de los programas que tienen con motivo de la Secretaría de Desarrollo Social, que ellos lo causaron a su sujeto obligado, tienen los siguientes programas sociales. Salud, entre paréntesis, consultas médicas, medicamentos, ultrasonidos, análisis clínicos, electrodomésticos, tomografías y rayos X. El programa de asesorías, el programa de seguimiento en las solicitudes, el programa de gestión y acompañamiento en las instituciones correspondientes y el programa de apoyos sociales. El particular se inconformó porque consideró que estaba incompleta la respuesta otorgada. Y con este panorama procedimos a analizar el asunto. En la naturaleza de la información le hicimos saber al sujeto obligado, a las partes, que debe entenderse por programa social. Y la definición la encontraremos en los lineamientos técnicos generales que señalan cómo debe publicarse las obligaciones de transparencia. Nos establece esos lineamientos que hay 4 tipos de programas, que puede haber de subsidios, de apoyo, de servicios, etc. Conforme al contenido de esos programas, a la definición de esos programas, afirmamos con seguridad que el programa de asesorías, el programa de seguimiento en las solicitudes y el programa de gestión y acompañamiento en las instituciones correspondientes no constituyen propiamente un programa social. Se trata de un servicio que presta el sujeto obligado, porque las asesorías significa que acude una persona a plantear una situación y el sujeto obligado a través de este servicio le dice de qué manera puede solventarlo. Pero no es un programa social en sí. Y así tenemos lo mismo con el seguimiento de las solicitudes y la gestión y acompañamiento. Su nombre lo dice gestión, no es un programa social. En ese entendido, advertimos entonces que de los padrones que remitió solamente son 2 programas sociales, el de salud y el de apoyos sociales. Al revisar cada uno de los listados, advertimos que el sujeto obligado dejó de apreciar que en el contenido de estas relaciones existen datos personales que deben ser protegidos si no contamos con la autorización de los titulares de la información. Así, advertimos que en el padrón denominado Dirección de Atención Ciudadana, Consultas Médicas, aparece el nombre del particular o del beneficiario y viene el beneficio que recibió, es decir, ultrasonidos, viene análisis clínicos. Estamos advirtiendo a conocer un estado de salud de la persona beneficiada. En el rubro de atención ciudadana, personas adultos mayores, aquí analizamos en la naturaleza qué se debe entender por adulto mayor. Y la ley de la materia dispone que por adulto mayor es aquella persona que tiene más de 60 años. En ese entendido, era innecesario que el sujeto obligado proporcionara la edad de los adultos mayores si partimos que el concepto te señala la ley que son más de 60 años. Y no le estaban pidiendo la edad de los beneficiados, estaban pidiendo del grupo social que está ubicado en el contexto de adultos mayores, quienes recibieron beneficios. Y el sujeto obligado se fue más allá, porque entregó la edad de esos adultos mayores. Pero además, dentro de esa edad de adultos mayores, presuntamente aparecen datos de menores, porque hay uno que dice 8 meses, ¿y 8 meses de qué? ¿De edad? 8 meses de que le dan el beneficio, 8 meses de qué? No hay una precisión. Además, advertimos que se establece un padrón de medicamentos, en donde viene vinculado el nombre del particular y el medicamento que recibió. Imagínense, yo no soy doctora, yo no soy médico, pero pues a veces en el devenir laboral diario, pues tengo un contacto con las medicinas y sabemos qué medicamento es para qué enfermedad, y ahí pudimos identificar, y con la comisionada, cuasi doctora, que tal medicamento es para la presión, tal medicamento es para diabetes, tal medicamento es para una infección, para la garganta. Entonces, ya se da a conocer un estado de salud físico de la persona. Totalmente innecesario. Evidentemente, en este asunto hubo vulneración de datos personales. Totalmente. La ley mandata, la ley de transparencia fue un derecho de acceso a la información pública que es menester para la difusión contar con un consentimiento que debe ser previo, expreso, por escrito y específico. En el caso no tenemos nada de esa situación, por ello se hace imperativo y
se requiere al sujeto obligado para que en un plazo de 10 días entreguen los consentimientos. No podemos iniciar procedimientos si no tenemos el consentimiento, porque puede ser que lo tenga y no nos entregó, pensando bajo el principio de buena fe. Se le da un plazo de 10 días, no atiende, iniciamos procedimiento administrativo por la vulneración de datos personales. Y evidentemente, pues se revoca la determinación adoptada por el ente público a efectos de que, siguiendo las directrices que señalamos en el proyecto, pues atienda el pedimiento de información. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Probablemente un mal tratamiento de la solicitud de acceso, sobre todo que hay un lineamiento que especifica cómo debe ser publicado el padrón de sujetos obligados, que es precisamente una obligación de transparencia. Y por otro lado tenemos la propia ley de transparencia y la ley de datos que dicen que la información de los particulares debe ser protegida porque se trata de un derecho humano. Y además el propio lineamiento, como bien nos comenta la comisionada de cumplimiento de obligaciones de transparencia, prevé la posibilidad que se entregue en versión pública, siempre protegiendo el derecho a la intimidad de las personas. Y aquí evidentemente no lo advirtieron. En el recurso 1531-2018 se le pidió al municipio de Emiliano Zapata copia en versión electrónica de las 2 últimas actas de sesión de Cabildo realizadas por el cuerpo de regidores que terminó su mandato el pasado 4 de septiembre de 2018. Me parecen, comisionados, que ya otros sujetos obligados están recurriendo a tácticas para dilatar, para entregar información o para atender una petición. En este caso específico, y lo digo con certeza porque aquí tengo una evidencia, en el primer lugar, el sujeto obligado emitió un acuerdo de prevención. ¿En dónde está la oscuridad de la pregunta? Solicitó el particular las 2 últimas actas de sesión de Cabildo. ¿Dónde está lo oscuro, lo incompleto, lo impreciso? No está. Lo previno. ¿Qué hizo el sujeto, el particular? Desahogó la prevención en los mismos términos. Ahora sí la admitió. ¿Y qué le entregó? El decreto por el cual se publicó la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Qué es esto? Evidentemente no se atendió el pedimento informativo, se revoca esta actuación del sujeto obligado. En el proyecto se presenta a consideración del Pleno un requerimiento al ente público para evitar este tipo de actuaciones. Si no, se hará acreedor a un procedimiento. Si reincide en esta conducta, acreedor a un procedimiento de responsabilidad. En el recurso 1537-2018 se le pidió a la Secretaría de Movilidad que se le envíe copia del pago que se le realizó a una tercera persona por concepto de afectación del predio situado en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa. No cité el nombre de la persona, se cita un nombre de un particular, porque este órgano garante no posee el consentimiento para difusión de sus datos personales y en el proyecto se hace esa precisión de que no se va a señalar en la resolución el nombre de ese particular. El sujeto obligado emitió un acuerdo de incompetencia aludiendo que quien tiene la competencia para ello es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal. El particular se inconforma y nosotros analizamos en la ponencia el marco normativo respecto del pedimento informativo. Así encontramos que en el índice carretero publicado por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte Federal, el tramo carretero en el que se solicitó información, y me refiero a la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos, corresponde a la red federal libre de la ruta México 180, en la que se desprende que la competencia es del ámbito federal. El Estado no tiene relación alguna con esta carretera y por ende, evidentemente, lo pedido no forma parte de los archivos porque no tiene la obligación de legal de poseerla o de generarla. En ese tenor, y toda vez que el procedimiento de incompetencia fue desarrollado acorde a lo que marca nuestra norma tabasqueña, se confirma la actuación del sujeto obligado. En el recurso 1540-2018, se le solicitó al Ayuntamiento Constitucional del municipio de Balancán, Tabasco, factura o ficha técnica del Código 283 del anexo técnico Fortasec 2017 del municipio de Balancán, Tabasco. El sujeto obligado emitió un acuerdo de prevención nuevamente porque no estaba clara la pregunta. El solicitante formuló la aclaración en los mismos términos que hizo su petición inicial y el
sujeto obligado le notificó un acuerdo de reserva. En contra de esta reserva, el particular señaló que no está de acuerdo con la respuesta otorgada porque vulnera su derecho a saber al entregar parcial e incompleta su petición. Al entregar parcial e incompleta su petición. No le entregó nada al sujeto obligado, un acuerdo de reserva. Traducido en otras palabras, un acuerdo de negativa. Por cuestión de turno le correspondió este asunto a la ponencia primera y al advertir esta situación, pues esta ponencia en uso de sus atribuciones previno al particular y le pidió que aclarara cuál era su motivo de inconformidad, atento a la disposición que establece nuestra ley para poder admitir a trámite un recurso. ¿Qué hizo el particular? Reiteró su agravio y solamente adicionó: entrega información distinta a la solicitada. Información distinta a la solicitada, pues tampoco es así, porque le pidieron información de facturas y él dijo: no te puedo entregar facturas, hay un acuerdo de reserva conforme a la fracción 13ª del artículo 121. No es distinta a la solicitada. No es que le haya pedido azul y entregó verde. No, dijo, de ese azul no te lo puedo entregar porque tiene una causal de reserva. En ese tenor, evidentemente el agravio formulado por el particular no se adecúa a ninguna de las causales de procedencia y por esa razón se desecha ese recurso de revisión. En el recurso 19-2019 se le solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lo siguiente: contratos de concesión de grúas para el arrastre de vehículos a corralones particulares y fundamento legal. Número de vehículos que fueron arrastrados a esos corralones del año 2013 al año 2018. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que fue atendiendo cada porción de la solicitud. Respecto de la porción correspondiente a los contratos requeridos, contratos de concesión de grúas para el arrastre de vehículos a corralones particulares y fundamento legal, el comisionado, el director de administración señaló que no posee la información, que quien la debe poseer es la Secretaría de Comunicaciones y Transporte porque es la que otorga las concesiones. Sin embargo, esta respuesta no fue observada ni analizada por la unidad de transparencia y no hizo precisión alguna. ¿Qué era lo correcto aquí? Convocar al Comité de Transparencia para realizar el procedimiento de incompetencia, porque efectivamente, si analizamos el marco normativo que impera al Poder Ejecutivo, quien otorga las concesiones de servicio de transporte es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Por lo tanto, no posee dentro de sus archivos la información requerida. Pero no lo advirtió la unidad de transparencia. Y por lo que respecta al número de vehículos que fueron remitidos a los corralones, el sujeto obligado sí se pronunció y dio a conocer a través de una tabla, un documento ad hoc, el número de vehículos que fueron trasladados a depósitos particulares. Y así tenemos que de 2013 de una cantidad hasta el 2018, con la siguiente acotación: información correspondiente al municipio de Centro. Aquí vale la pena señalar que el particular no hizo precisión de dónde quería la información, pero en una interpretación garantista de las solicitudes, el sujeto debió pronunciarse de todo el ámbito de su competencia, es decir, de todo el Estado. Si no posee la información de todo eso, debe haberse pronunciado, porque él admitió la competencia lisa y llana y no la circunscribió el particular a un solo municipio. Todos sabemos, es un hecho público y notorio, que la Secretaría de Seguridad Pública, el Estado a través de convenios puede celebrar este tipo de acciones con los ayuntamientos y dotar de ese servicio. Hay municipios que tienen por sí mismas el servicio de seguridad pública, el servicio inclusive de tránsito, pero tiene que pronunciarse el sujeto obligado porque en materia de acceso a la información no opera la suplencia a favor de los sujetos obligados, sino solamente a favor de particulares. Y al no haberlo hecho, pues su información proporcionada se torna incompleta y que no atiende el pedimento. Más a ello le sumamos de que no se pronunció en materia de incompetencia inicialmente señalada, todo ello provoca que se revoque la actuación del sujeto obligado. En el recurso 34-2019 se le solicitó a la Secretaría de Educación saber de los últimos 5 años cuántos alumnos y alumnas han desertado en sus estudios, los motivos o causas y las acciones que se han tomado para evitar dicha deserción.
tres datos, tres información. ¿Cuántos alumnos y alumnas han desertado en los últimos 5 años? Motivos y causas de deserción y acciones que se han tomado para evitar este tipo de conductas escolar. La Unidad de Transparencia remitió el pedimento a diversas áreas que consideró que tienen competencia para pronunciarse. Y así advertimos que el subsecretario de Educación Media Superior, a través del oficio correspondiente, dio a conocer que en cuanto a esta información se debe canalizar a cada una de las instituciones de educación superior, que aun cuando se encuentren sectorizadas a esta secretaría, cada entidad, cada universidad posee la información de educación superior, posee la información. Para tal fin, elaboró una tablita, un documento doc, donde le hizo saber a la Unidad de Transparencia el nombre de la universidad, quién era la Unidad de Transparencia, el responsable, el domicilio y demás datos de localización. Es decir, este servidor público dio a conocer una incompetencia parcial para poseer la información. Sin embargo, la Unidad de Transparencia no advirtió esta incompetencia que le estaba señalando el subsecretario. Otro de los servidores públicos que atendieron el pedimento se encuentra diversas áreas, el encargado del Departamento de Escuelas Secundarias Generales Transferidas, se encuentra el encargado de la Dirección de Educación Secundaria, la Subsecretaría de Educación Básica, en fin, una serie de unidades, de departamentos, de subsecretarías. Y así tenemos que la encargada de la Dirección del Sistema de Información Estadística dio a conocer mediante una tabla los datos históricos de los alumnos que desertaron en primaria, secundaria y media superior. Así tenemos que en el nivel primaria del ciclo escolar 2012-2013 desertaron alrededor de 1,832 alumnos de primaria, de secundaria 7,010 alumnos y de media superior 12,662. Y así se fue por cada uno de los años. Sin embargo, al no tener el dato preciso de las universidades, torna imprecisa este dato en atención a que están considerados los de la educación media superior, porque aquí me dice media superior, ¿estarán considerados o no estarán considerados? Sobre todo si me están alegando la incompetencia en ese sentido el primer servidor público del que hice mención. Segundo, respecto a las causas y motivos por las cuales han desertado y las acciones adoptadas para evitar esta deserción, no hubo pronunciamiento alguno. Todo ello obliga a que se revoque la determinación adoptada por el sujeto obligado y en el proyecto se les hace saber de qué manera deberá atender este pedimento de información. Y por último, en el recurso 130-2019, se le pidió al municipio de Jalapa, Tabasco, los nombramientos de las personas que ocuparon el cargo de titular de la Unidad de Transparencia del año 2008 al 30 de octubre de 2018. Para tal fin, sustenta su pedimento con numerales, con un marco normativo, y en ese sentido, la Unidad de Transparencia procedió a realizar la búsqueda de la información y entregó solamente 2 nombramientos, uno que abarca el año 2016 y otro de 2018. Sin embargo, el particular requirió a partir del 2008 y no hubo pronunciamiento de la Unidad de Transparencia. Por ello, se revoca esa determinación toda vez que se mandata la búsqueda exhaustiva desde el 2008 hasta el 2016. Y es factible que en este tránsito de cambio de administraciones municipales pues, tenga que declarar quizás en alguno de los años la inexistencia de la información. Por ello, la propuesta es de revocar esta actuación y en el proyecto de resolución se establecen las directrices que deberá observar la Unidad de Transparencia para poder dar cabal cumplimiento a este recurso de revisión. Comisionado, concluye mi presentación. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Una vez que hemos escuchado los proyectos que se han dado a conocer por parte de la titular de la ponencia 1, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración del Pleno los proyectos en cuestión. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución antes presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los A Santos. favor. Comisionado Presidente, los proyectos de resolución de recursos de revisión de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
Pasamos al punto séptimo del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Tiene usted el uso de la voz, honorable comisionada. Gracias, presidente. Buenas tardes, comisionada Luna. Buenas tardes. A quienes nos acompañan, saludos. Me permito poner a consideración 6 proyectos con los siguientes sentidos. El 1529 en contra de la Secretaría de Educación se revoca. El 1532 en contra el ITAIP se sobresee. El 1535 en contra del Ayuntamiento de Macuspana se modifica. El 1538 en contra la Secretaría de Movilidad se confirma. El 1541 en contra el Ayuntamiento de Balancán se desecha. Y el 1544 en contra el Ayuntamiento de Balancán se revoca, todos del 2018. Me permito dar cuenta del recurso de revisión 1535. Efectivamente, lo que comentaba la comisionada Luna, pareciera ser que los sujetos obligados están buscando una estrategia que permita dilatar los procesos de los recursos de revisión, garantizando el derecho de acceso a la información. Aquí tenemos una muestra más. En el caso del municipio de Macuspana, se solicitó originalmente conocer la fecha de alta de la trabajadora de base adscrita a la Dirección de Administración, Rebeca González Jiménez, así como copia del sobre correspondiente a las 2 quincenas del mes de febrero. En un aspecto garantista, pero además de manera similar, sabemos cuando nos referimos al sobre, pues es el recibo de pago, que evidentemente es de una funcionaria pública. Sin embargo, pareciera ser que el titular de la unidad no entendió en este lenguaje tan simple y emitió un acuerdo de prevención. Evidentemente, el recurrente, en el uso de su derecho de acceso a la información y de este instrumento que la propia ley prevé, dice: estoy solicitando la fecha de alta de la trabajadora base o sindicalizada Rebeca González, que pertenece a la Dirección de Administración o ahí está asignada, y quiero copia del sobre del mes de febrero. O sea, pidió las 2 quincenas del mes de febrero, quiero copia del sobre. Y el sobre, pues, se refiere al recibo de pago. La solicitud, dice, está clara. No había por qué dar prevención, sino además dice, voy a ejercer mi derecho del recurso de revisión. No obstante eso, que volvió a aclararle y además de manera muy clara, el sujeto obligado emite un acuerdo de desechamiento. Es evidente que es una práctica dilatoria. Pues bueno, ella contesta este recurso, ella se presenta este recurso y evidentemente hace valer que, bueno, más clara no podría ser. Ella exactamente quiere los sobres, de lo que cobra, el área donde está asignada, el alta, pues obviamente viene en el recibo. Evidentemente, este tipo de información, pues tratándose del recibo, tiene que ser una versión pública, porque en el recibo confluyen datos que tienen el carácter de confidencial. En el recurso de la sustanciación, en una segunda actuación, el sujeto obligado efectivamente pone a disposición la información, pero ahora resulta que testa indebidamente cuando hay un lineamiento que nos dice cómo debe ser la versión pública y tratándose de datos confidenciales. Tan solo el ejemplo de las deducciones. Hay deducciones que por su carácter de funcionario público hay una ley del ISET y que evidentemente se aplica. Y hay otras deducciones de carácter privado, como pueden ser las deudas, las cuestiones de estado civil, pensión, etcétera, sus créditos bancarios. Eso tiene que ver con su patrimonio, es el ámbito de la vida privada. Por lo tanto, al no pronunciarse el por qué testa datos de las deducciones, pues estamos modificando este proyecto para efecto del pronunciamiento y el debido testado de la versión pública de los recibos, que es similar a sobres para este sujeto obligado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Y no me gustaría hacer un comentario nada Adelante, más. comisionada Luna. Este derecho de acceso a la información señala la ley que aplica la suplencia. Y en esta suplencia, la queja, se tiene que dar una interpretación garantista a las solicitudes. No se le puede exigir a los particulares que sepan el nombre exacto, la denominación exacta de los documentos que genera un sujeto obligado,
¿Qué hace el particular? Da los elementos básicos. Y si no entendemos, está la figura de la prevención, pero solamente en casos donde sea necesario comprender cuál es el pedimento. Aquí le estaban pidiendo la fecha de alta de una trabajadora y tú me das mayor dato que pertenece a la dirección de administración. Y además quiero los sobres del mes de febrero de las 2 quincenas. Al decir 2 quincenas, evidentemente revela qué es el pago. ¿Y qué son los sobres? Bueno, tradicionalmente los que hemos trabajado en servicio público, tradicionalmente nos pagaban en efectivo y venía un sobrecito y por eso era el sobre de pago. Ahora no dan efectivo, es electrónico. ¿Y qué nos dan como elemento probatorio lo que recibimos? El CFDI o el recibo normal, la nómina. Entonces, no es válido que el obligado diga, no entiendo, no comprendo. Me parece bien su proyecto, comisionada, coincido con usted. Interpretación garantista de las peticiones. Gracias. Con eso concluimos, presidente. Muchas gracias. Esto es una situación que hemos detectado en las últimas sesiones que se ha venido presentando de manera concreta en el caso del sujeto obligado que es el municipio de Tenosique, en el cual está haciendo un uso indiscriminado de la figura de la prevención en preguntas que son, pues obviamente muy claras, únicamente como una práctica pues dilatoria para el propio derecho de acceso a la información. Se está tomando en consideración esta serie de actitudes para hacerlas ver también con su debido apercibimiento en el propio proyecto que se está presentando en este caso, y me parece muy acertado que se haga el apercibimiento correspondiente. ¿Macuspana o Tenosique? Macuspana. Tenosique. El de Macuspana, perdón. Es de Pero Macuspana, ¿verdad? también está pasando en Tenosique. Tenosique. Ok. Como que está regionalizándose el asunto. Aquí también, comisionada, se está incluyendo el requerimiento ante este tipo de situación. Lo vamos a hacer porque efectivamente, no solamente tomando los antecedentes de que ya el municipio de Macuspana lo había realizado en otra solicitud, sino que además previene, pero luego no solamente el particular aclara, sino que todavía tiene la osadía de desecharle el aclaramiento. Entonces yo creo que se tiene que hacer el apercibimiento correspondiente. Muy bien, de acuerdo. Muy bien, comisionada. Bueno, pues una vez que hemos escuchado los asuntos presentados por la licenciada Leida López Arrasate, titular de la ponencia 2, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración del Pleno los proyectos de resolución presentados. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. ¿A favor? Comisionado Jesús Manuel Argáez de los A Santos. favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al desahogo del punto octavo del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito presentar los proyectos de resolución de los recursos de revisión. El 12, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal del PAN, se propone declararlo fundado pero inoperante. El recurso de revisión DAI 15 del 2019 en contra del Ayuntamiento de Tenosique, declararlo fundado. El recurso de revisión DAI 18 en contra del municipio de Balancán, declararlo que se revoque. El recurso de revisión DAI 21 del 2019 en contra de la Secretaría de Gobierno, confirmar la actuación del sujeto obligado. El recurso de revisión DAI 045 en contra del municipio de Tenosique, revocar. El recurso de revisión DAI 54 en contra de la Secretaría de Movilidad, desechar. El recurso de revisión DAI 060 en contra del Ayuntamiento de Tacotalpa, modificar. El recurso de revisión DAI 75 en contra del Ayuntamiento de Tenosique se propone revocar. Me permito comentar brevemente el caso, por ejemplo, que está ocurriendo actualmente, como es el del Comité Directivo del Partido Acción Nacional, al cual le pidieron en su momento copia en versión electrónica del número de personas que laboran en esa institución política del año 2012 al 2018, desglosado por año, sueldo mensual devengado y nivel académico. Aquí lo que vemos es que no hay una atención por parte de quien en ese momento era sujeto obligado, es decir, hay
No hay respuesta, hay un silencio, por lo que se declara que es fundado el asunto. Sin embargo, se hace la mención que de acuerdo con, valga la redundancia, con el acuerdo ACDO, diagonal P, diagonal 07 del 2019, este pleno, entre otras consideraciones, declaró extintos los procedimientos relativos a la solicitud y los recursos de revisión en materia de derecho de acceso a la información pública de los sujetos obligados declarados extintos, entre ellos el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, la Comisión Ejecutiva del Partido del Trabajo y la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano, y se procedió a emitir pues el nuevo padrón de sujetos obligados, donde ya no se incluye a este instituto político. Por lo tanto, este es un asunto que de conformidad con este acuerdo y el nuevo padrón de sujetos obligados, pues es fundado porque no hubo respuesta, pero pues es inoperante porque ya este instituto político no forma parte del padrón de sujetos obligados a nivel estatal al no haber obtenido el porcentaje de votación que marca la propia ley y haber sido por acuerdo e información que nos integró el propio Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, que ya no tiene las prerrogativas y la representación local, a nivel local, no así a nivel nacional. Por lo tanto, se declara fundado, pero inoperante. Si alguien desea hacer uso de la voz. Yo nada más sí me gustaría comentar, sí, estoy de acuerdo con este proyecto, pero me gustaría comentar de otro proyecto de usted que no lo incluyó comisionado, bueno, está incluido en su relación de asuntos, pero que no comente y que me parece importante, el recurso 15-2019 en contra de Tenosique, que elaboró doble acuerdo de prevención. Pero nuevamente, lo que decíamos, ¿qué está sucediendo? Urge aquí, a ver, y está la directora de capacitación, Tenosique tiene que adoptar una medida preventiva a este pleno. No es posible que Tenosique, estamos viendo que el sujeto obligado tiene en su titular una persona que ya ha estado y tiene conocimiento, y que ahorita en este proyecto, por ejemplo, en este recurso, emite doble acuerdo de prevención. La ley mandata que solamente se puede emitir un acuerdo de prevención. Si no atiende el particular, se desecha, y si atiende, se admite a trámite y se le da la respuesta que corresponda. Si posee o no posee la información, si la posee y está reservada, hay que hacer el acuerdo de reserva, si no, lo que sea. No, que aquí emitió 2 acuerdos de prevención. Entonces, sí, nada más quise hacer comentario, comisionado, porque sí es un asunto que a mí me llama la atención, que está sucediendo y que ya no puede seguir, y qué bueno que su proyecto incluye el requerimiento, de abstenerse de hacer este tipo de conductas, porque va el procedimiento de responsabilidad. Sí, tiene que ver con el llamado que se hizo hace un momento y el comentario del uso indiscriminado de la prevención por parte de algunos sujetos obligados, y donde mencionaba yo el caso concreto de Tenosique. En estos momentos el que más se está presentando es en el caso del municipio de Tenosique, Tabasco. Muy bien. Le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de proyectos de resolución antes presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al desahogo del punto 9 del orden del día, que consiste en asuntos generales. Si alguien desea hacer uso de la voz, la comisionada Leida López Arrasate tiene el uso de la voz. Sí, presidente, comisionada Tere, pues nada más para dar cuenta al Pleno que recibí una invitación de la Comisión de Derechos Humanos del Sistema Nacional de Transparencia para participar como ponente en una mesa de diálogo en la Cumbre Tají, Veracruz, que es sobre el derecho de acceso a la información y protección de datos personales de los pueblos indígenas. La idea es que todos los órganos garantes podamos dar cuenta de las acciones, pocas o muchas, que se hayan realizado para garantizar a este sector, que es importante en el Año Internacional de los Pueblos Indígenas. En este sentido, ustedes saben que pues, se emanó de este pleno convenio con la CDI, y tenemos como producto
tanto la solicitud de acceso a la información como del recurso de revisión en la lengua yocotán y en sus modalidades. Ujú. Eso se lleva como una evidencia de lo que el ITAIP, con sus escasos recursos y con toda la gestión, ha realizado a favor de este sector importante. Interesante. Y además es una gestión que encabezó ahí la comisionada Leida, hay que decirlo, también para poder sacar adelante la traducción de este importante trabajo en lengua yocotán, ¿no? Que es de las más representativas que tenemos en nuestra entidad. Le deseamos mucho éxito Es mucho éxito. en su participación y pues qué bueno que está bien representado el ITAIP en la cumbre de Tajín. Así Es una cumbre reconocida a nivel internacional además. Comisionada Luna. No, no tengo comentario. Bueno, únicamente comentar de que el año pasado, en el 2018, solamente como un dato informativo, en recursos de revisión recibimos 1.541 en los 12 meses del año. Ahorita en lo que va ya todavía no concluye el tercer mes del año, ya rebasamos esa cifra. Ya vamos en 1.582 recursos de revisión, ya. Estamos en 1.582 recursos de revisión. Entonces, en este sentido, pues vemos que el número de recursos, la tendencia que se está presentando, pues es mucho mayor a la del año anterior, ya que repito, lo que ni siquiera ha terminado el tercer mes del año y ya estamos por encima del número de recursos de revisión que recibimos a lo largo del 2018. Bueno, pues así están las estadísticas al día de hoy. Pues una vez que hemos agotado todos los puntos del orden del día, pido a los presentes ponerse de pie. Siendo las 15:59 el día 20 de marzo de 2019, declaro clausurar los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se cita para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día 20 de marzo del presente año a las 14 horas en este mismo recinto. Muchas gracias a todos por su presencia.